Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 3 del tercer trimestre del 2024 es la que estaremos estudiando en esta ocasión y que tiene como título Controversias. El texto para esta semana lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27 y 28, donde leemos de la siguiente manera. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Queremos hacer unos pequeños anuncios antes de comenzar en la lección. Pedimos disculpas por la lección pasada. Esta es una época de vacaciones en el hemisferio norte y, como es usual, se sale mucho. El problema de nosotros no es tener una lección preparada, no, la lección siempre está preparada. El problema de nosotros es subir la lección al internet, porque esta lección siempre dura alrededor de 1 hora. Y en nuestra casa tenemos un internet poderosísimo, muy veloz, y aún con esa alta velocidad que tiene, siempre nos tarda entre 45 minutos a 2 horas subir un video de este tamaño. Cuando andamos fuera de casa y no tenemos la facilidad de un internet rápido, es casi imposible subir una lección porque es demasiada información la que aquí hay y usualmente en el proceso para la subida del video o muchas veces nos toma 8-9 horas, que eso es imposible para subir un video. Así que estábamos afuera de casa, no teníamos el internet suficientemente fuerte, rápido para hacer esto y se nos imposibilitó. De todas maneras, les avisamos que la primera y la segunda semana de agosto no habrá lección en video, no habrá explicación, porque para esos 2 fines de semana se estará celebrando el campamento mundial en Gillette, Wyoming, el campamento mundial de conquistadores, y su servidor estará allí en ese lugar y va a ser casi imposible subir una lección en ese lugar. Así que estamos avisándoles de que las primeras 2 semanas de agosto no habrá lección y pidiendo disculpas por la semana pasada por que no teníamos el internet debido para subir estas lecciones de largo contenido. Muy bien, en la lección número 1, donde estábamos hablando del principio de Marcos el día martes, el mensajero que hablaba de Juan el Bautista, yo hice una declaración donde posiblemente Juan el Bautista comía insectos, lo que es la langosta. Esa fue la declaración que yo hice, pero hubieron 2 o 3 hermanos o 4 hermanos que mandaron el mismo texto del espíritu de profecía donde explica claramente qué es lo que comía Juan el Bautista. Yo dije de que se comía un tipo de saltamonte, que es la langosta terrestre, que es permitido por la Biblia. Eso es lo que yo leí en las diferentes versiones, pero a veces un pequeño párrafo del espíritu de profecía aclara y bota los conceptos de los humanos, y es nuestro deber aprender, aceptar de los errores y corregirlos, así de sencillos. El texto se encuentra en Consejos sobre la Salud. La cita es SC2, así está la cita, ¿ve? Y dice allí,
Juan el Bautista avanzó con el espíritu y el poder de Elías para aparejar el camino del Señor y encaminar a los hombres por el sendero de la sabiduría de los justos. Su alimentación completamente vegetariana de algarrobas y miel silvestre constituía una reprensión contra la complacencia de los apetitos y la glotonería prevaleciente por doquiera. Muy bien, la traducción de la Biblia dice que son langostas, pero aquí el Espíritu de Profecía dice que son algarrobas y miel silvestre. Yo me puse a estudiar qué es las algarrobas, porque recuerdan de que el hijo pródigo, se mencionan ahí las algarrobas como comida para los cerdos. La algarroba es el fruto de un árbol que se parece al tamarindo. Todos conocemos el tamarindo, no importa en qué parte estemos, hasta en inglés es la palabra lo mismo también, tamarindo. Y es muy parecida en color y todo, y cuando esta fruta madura se come totalmente todo, la cáscara y todo. Por mucho tiempo las algarrobas se creyó que era una comida muy baja para la gente que en verdad tenía una gran necesidad, y casi siempre se le vio como un alimento para los animales. Pero han habido ciertas ocasiones donde han habido hambrunas y se ha comido algarrobas. Ahora la ciencia moderna descubre que la algarroba es un tremendo alimento para el humano y tiene mucho beneficio físico para el humano. Así que este texto del Espíritu de Profecía vota con toda claridad lo que yo había enseñado de que la langosta que Juan el Bautista comía era un tipo de saltamonte, y aquí dice no, que es totalmente vegetal y se le llama en este caso algarroba. Así que nos quedamos con este conocimiento, y gracias a los hermanos por aportar este pedazo de joya. Es una joya del Espíritu de Profecía donde aclara completamente qué es lo que Juan el Bautista comía. A todos ustedes, si escuchan algo que está en contra o incompleto, se les invita a que hagan lo mismo. Aquí no tenemos ningún problema en aceptar y enmendar un error. Para eso estamos, para aprender todos acerca de la Biblia, y todos nos ayudamos el uno al otro, y no hay nadie que conoce las cosas perfectamente, sino que entre todos nos enseñamos y descubrimos la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a entrar en la lección, controversias. Seguimos estudiando el libro de Marcos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2 y parte del capítulo 3. El día domingo se titula La curación de un paralítico. El día lunes, el llamado de Leví y la pregunta acerca del desayuno. El día martes se titula El Señor del Sábado. Y el día miércoles y jueves se titula Historia Sándwich, parte 1 y parte 2, ya que está entremezclando dos historias al mismo tiempo, y vamos a tratar de estudiar esto. También queremos decirle que para este tiempo hay muchos escritores, muchos historiadores que escribieron a la par de la Biblia cosas interesantes. Nosotros las vamos a compartir con ustedes no como una fuente verdadera, sino que como una información extra para saber qué es lo que la gente escribía y cómo muchos de estos historiadores reinforzan lo que está escrito en la Biblia. Así que vamos a hacer eso. Fíjense que hablamos de la mamá de Juan, de Juan Marcos, de Marcos, ¿no es cierto?, ¿no? Que era hermana de Bernabé y era una señora acaudalada.
esa casa que tenía. Esa casa tiene historia. Según los historiadores, es la misma casa donde se celebró la última Pascua y la primera Santa Cena. Esa es la misma casa donde sucedió el Pentecostés. Esa historia tiene casa, pero hay ciertos historiadores que dicen que el huerto del Getsemaní, donde Jesucristo solía orar, también le pertenecía a ella. O sea que tenía varias propiedades. Pero como les digo, esta es historia a la par. Puede ser que sea así, puede ser que sea no, pero es interesante saber lo que los historiadores dicen acerca de eso. Así que, muy bien, la curación de un paralítico que lo encontramos en Marcos 2, del 1 al 12, y allí está hablando de este paralítico que no había tanta gente en la puerta que era imposible entrar y tuvieron que abrir el techo para bajar este paralítico. Ese es un acto de fe. Cuando yo era niño y escuchaba esa historia, me imaginaba un grupo de hombres subiendo a un tejado, rompiendo el techo, y los que estaban adentro recibiendo polvo y toda la basura que caía del techo. Ese era mi pensamiento de un niño. Pero cuando leemos la Biblia, encontramos que no es así. Encontramos que Dios diseñó que en Jerusalén y en las ciudades de los israelitas las casas fueran alineadas en forma recta hacia las puertas de los muros de la ciudad. Y estas casas tenían dos calles, una calle que iba por el suelo y una calle que iba por los techos. Fíjense que en estas casas, por ejemplo, Dios pone ciertas reglas. Deuteronomio 22:8 dice: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Por esta casa se podía subir y caminar por los techos de la casa, y la escalera no estaba dentro de la casa, sino que estaba fuera. Por supuesto, había una escalera dentro de la casa. O sea que cada casa tenía dos escaleras, una en la calle y una adentro. En estas techos subían muchas veces a tener su meditación, su hora de oración, un pequeño servicio, a hablar con los amigos, a cenar. O sea que se usaba la parte de arriba de la casa, y también era como una calle que conducía hacia la puerta de la ciudad. En un caso de emergencia, usted podía correr por la calle del suelo o por la calle del techo. Y es por eso que Mateo 24:17 dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y uno se queda pensando, ¿cómo el que esté en el techo no descienda? Porque daba lo mismo. Mateo 24 está hablando de la invasión última de Jerusalén hecha por los romanos. Y él dice: va a haber una oportunidad de escapar, y cuando ustedes vean, ni siquiera bajen a su casa. El que esté en la azotea, el que esté en el techo, que se vaya. ¿Cómo? Por la calle de arriba. Y por eso es que segunda de Deuteronomio 22 dice que cada dueño tenía que ponerle como una defensa a la casa nueva, para que nadie fuera a caer de su casa a la calle o adentro de la casa y se les culpara de negligencia de esa muerte. Así que en estas casas también tenían en el techo una serie como de piedras planas cortadas en cuadros, que cuando el clima se volvía muy caliente en las ciudades de Israel, se solían levantar esas piedras para que entrara la frescura
o el sol o el aire fresco para purificar las casas. Entonces, en esto es lo que está pasando aquí. Estos hombres no encuentran espacio para entrar por la puerta de la casa, suben en una escalera, llevan al enfermo por la calle de los techos hasta que llegan a la casa, abren sencillamente una de esas piedras y por allí introducen al paralítico que cuando Jesús lo ve, lo sana. Pero aquí pasa algo interesante. Esta es una información extra, por supuesto. Dios sana a este hombre por la fe de las personas que lo llevan. Según lo que se lee, este hombre está en terrible situación física. Posiblemente está en agonías, agonizante, y no hay manera de que él se mueva, sino que tiene que ser llevado por estas personas. Pero en este acto, Jesucristo comienza esta sanación diciéndole: hijos, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban allí, algunos de los escribas, en su corazón decía: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesucristo lo que había en su corazón, entonces él les pregunta qué es más fácil, si despedir la enfermedad del cuerpo de una persona o despedir el pecado. Aquí la palabra blasfemia significa calumnia, difamación o cualquier tipo de lenguaje oprobioso. Pero en este discurso denota algo más. Denota entregarle los atributos o las operaciones que Dios hace a un hombre, o entregar las debilidades de un hombre, las imperfecciones a Dios. O sea, está diciendo la blasfemia de aquí cuando un hombre toma la prerrogativa de Dios, o cuando a Dios se le culpa de las debilidades o los pecados del hombre. Y aquí Jesucristo aparentemente está tomando la prerrogativa que solo le pertenece a Dios, que es perdonar los pecados de acuerdo a los escribas, porque ellos no podían aceptar que Jesucristo tenía deidad. Entonces aquí Jesucristo les hace algo interesante. Les pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Levantar a un enfermo de tal índole que tiene una parálisis total, o perdonarle los pecados? Los fariseos, fíjense bien, tenían que darse cuenta que hacer las dos cosas era una misma cosa. Y por lo tanto tenían que haber aceptado que el poder que hacía una cosa es el poder que podía hacer la cosa. El milagro se ve, el perdón de los pecados no se ve. Y si esta persona pudo, Jesucristo, hacer un milagro que se ve, entonces tenía que pasar el otro milagro que no se ve. ¿Por qué? Porque la enfermedad es resultado del pecado, ya sea directa o indirectamente. Cuando nosotros nos enfermamos, es resultado del pecado. Nacemos de padres pecadores y automáticamente se pone en nuestros genes la muerte, el sufrimiento, el dolor y la enfermedad. Y encontramos mucha gente que es muy cuidadosa con su salud, pero siempre padece de enfermedades. Por lo tanto, el pecado es el causante de la enfermedad y la muerte. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, si el que puede sanar
la enfermedad, que es el resultado del pecado, también puede perdonar el pecado, que es la culpa de la enfermedad. Están íntimamente entrelazados. Y entonces Jesucristo le está diciendo, si creen que yo puedo hacer el milagro que se ve, entonces tienen que creer que yo puedo hacer el milagro que no se ve. El milagro que se ve es sanar a un paralítico, y el milagro que no se ve es perdonar los pecados. El espíritu de profecía aclara un poquitito más y dice que este hombre estaba en esa condición por su vida pecaminosa y lo habían desahuciado. Iba a morir en su enfermedad, y los líderes religiosos de ese día le habían dicho que él no tenía perdón y lo que estaba sufriendo es el resultado de su pecado. Estaba pagando en vida la pena, sus faltas cometidas contra Dios, y de eso no se iba a levantar y iba a morir en pecado. Dice el espíritu de profecía que el paralítico le angustiaba más el acto de saber que iba a morir sin esperanza. Por eso es que Jesucristo no comienza dándole la salud física, sino que comienza dándole la salud espiritual, porque él realmente tenía más preocupación por su salud espiritual que por su salud física. Cuando él recibió el perdón de los pecados y la certeza, entonces hubo paz en su corazón. Y cuando hubo paz en su corazón, entonces se obró el milagro de salud, y el hombre se levantó con vitalidad, sus músculos, sus tendones, sus nervios, su sistema circulatorio obedeció a la voz de Jesús y comenzó a caminar como que si nunca había tenido nada. Fíjense que esto es interesante, porque los judíos siempre rechazaron a Jesucristo bajo cualquier aspecto. En Éxodo 23:20 yo leo algo interesante. He aquí, está hablando Jehová Padre. Recuerde que en el Antiguo Testamento los dos son Jehová Padre y Jehová Hijo. Y si no, estudie la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahí dice, entonces Jehová desde la tierra hizo caer fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos. Ahí está Jesucristo y el Padre, y los dos se llaman Jehová. Y por eso es que Jesucristo le dice a los apóstoles, mi Padre y yo uno somos. Ya me vieron a mí, ya conocen al Padre. ¿Qué les pasa? Somos lo mismo. Y aquí, en Éxodo 23:20, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Esa es una definición terrible de Jehová hablando de Jesucristo. ¿Sabe cómo le decían los judíos a este ángel? Le llamaban Metatrón. Ese fue el nombre que le pusieron, Metatrón, y ellos no creyeron a ese ángel, y por eso es que en el desierto murieron, quedaron tendidos, porque no respetaron a Jesucristo en esa forma bajo la orden del Padre. Aquí encontramos exactamente lo mismo. Ahora Jesucristo no es la forma de un ángel, es la forma de un humano, pero es Dios y puede perdonar los pecados de la misma manera que puede hacer cualquier milagro, pero ellos aún siguen rechazando a Jesucristo en esta forma. En Job 14:4
en la traducción etíope, que es muy interesante, dice: ¿quién puede hacer que un hombre limpio salga de entre un hombre contaminado por el pecado, sino Dios? El único que puede perdonarlo. Esta traducción es hermosísima. Entonces, aquí está hablando que Dios puede perdonar el pecado. Jesucristo es Dios. Los judíos nunca lo aceptaron bajo ninguna forma, y aquí en este caso tampoco lo están aceptando, y no hay manera de negarlo. Ahora fíjense que es interesante que Jesucristo le hubiera dicho al paralítico que tus pecados te sean perdonados, como un deseo, como una esperanza para el paralítico. Pero Jesucristo no le dice así, sino que le dice: tus pecados te son perdonados. Y aquí es una proclamación de autoridad que define el estado de un hombre como creyente que ha sido perdonado de sus pecados. No es una suposición, no es un deseo, sino que es una proclamación autoritaria de Jesucristo que declara al creyente totalmente perdonado. Eso, hermanos, a veces a nosotros nos cuesta comprender. Muchas veces vivimos sufriendo por los pecados que cometimos años atrás, cuando Dios ya los perdonó. Y nos cuesta creer y sufrimos muchas veces hasta la enfermedad por una carga de conciencia, por un bulto que llevamos, por un peso de culpabilidad. No, cuando Dios perdona nuestros pecados, los perdona y los echa al fondo del mar, y nadie tiene la autoridad de irse de pesca y sacar del fondo del mar esos pecados, ni aún nosotros mismos. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y cuando nosotros llegamos donde Él con un corazón contrito y humillado, sufriendo por nuestros pecados, tenemos que tener la seguridad plena que Jesucristo perdonó nuestros pecados y declaró al creyente santo, como que nunca hubiera cometido un pecado. Muy bien, vamos a ir al día lunes. Marcos 2 del 13 al 22. Aquí el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Si usted lee detenidamente la Biblia, se va a dar cuenta que está la posibilidad de que Mateo era hermano de Santiago, uno de los discípulos de Jesús, también de Simón y también de Judas. Posiblemente. Hay unos que no lo ven, hay otros que lo ven. Es más, José, el llamado Barsabás, que fue puesto junto con Matías para reemplazar a Judas, se cree, de acuerdo a la Biblia, que también era hermano de Mateo. Jesucristo lo llama y era un publicano. Mire, un publicano en sus normativas correctas, en sus reglas, era una persona que recaudaba impuesto en el mundo romano. Pero un publicano romano era muy diferente a un publicano judío. Un publicano romano que caudaba impuesto era una persona de mucho renombre. Casi por lo siempre era un caballero del imperio y tenía mucha riqueza y mucha posición.
tenía que tener eso para ser un recaudador de impuestos. No es que era un pobre y se enriquecía por ser recaudador de impuestos. No, era una persona rica de mucha posición que representaba al gobierno en pulcritud, en honestidad, y por eso podía ser un recaudador de impuestos. Es en verdad el publicano verdadero romano. Pero en el mundo judío es otra cosa. Estos son personas terribles. Son personas que se aprovechaban. Tenían una leyenda allí que decía cuáles son las peores especies de animales salvajes. Y ellos solían contestar en esos días los judíos: en la montaña, osos y leones, y en las ciudades, publicanos y estafadores. Los judíos incluían a los publicanos en la misma categoría de las rameras y los pecadores. Y aquí encontramos Jesucristo haciendo un discípulo a una persona que es lo peor de la sociedad. Jesucristo lo alcanza, pero al alcanzarlo, él escandalizó la opinión pública y ultrajó el decoro, como lo entendían la gente de esos días. Pero al alcanzar a Leví, o Mateo, que es el mismo nombre, toca el corazón de los marginados, una gente despreciada que nadie la quiere, nadie quiere rozarse con ellos. Ahora el maestro toca ese corazón, y esta gente recibe un torrente de simpatía. Esa alma congelado por los vientos del desprecio humano se derrite ante una corriente de simpatía. Posiblemente Mateo tenía buenos sentimientos, quizás había tenido anhelos para Jesús, pero ¿cómo se iba a mostrar eso? Y por eso es que se cree que instantáneamente, sin decir nada más, él dejó su aduana, donde cobraba su impuesto, y sencillamente comienza a seguir a Jesús. O sea, interesantemente, Dios siempre escoge lo peor para hacer su obra, no lo mejor. Aparta lo mejor que hay en esta tierra, porque lo mejor en esta tierra casi siempre está manchada terriblemente por el orgullo. Lo mejor de esta tierra son personas que se sienten capaces, imposibles de corregir, lo saben todo. Y Jesucristo muestra allí que Él escoge aquello que el mundo desprecia, aquello que nadie quiere, aquello que se tiene en baja estima, pero que con el tiempo de instruirlo y de enseñarle, esta persona viene a ser un erudito. Y eso pasó con los apóstoles. De simples pescadores se transforman en eruditos y después la gente reconoce que habían estado con Jesús. Ellos cambian todos los modales toscos y la falta de educación que tenían en personas muy ilustres, sabedoras, y más importante, cuando recibieron el Espíritu Santo, que reciben el don de lenguas para hablar con cualquier lengua en una manera clara y con el pensamiento también. No es una manera repetitiva, no, sabían lo que estaban diciendo y pensaban en la lengua que estaban hablando, y la pronunciación era perfecta. La comprensión era perfecta. Entonces, eso es lo que hace el Señor. De la nada hace grandes lumbreras. Todo aquel que esté dispuesto a participar en la viña del Señor y que se cree insignificante, el Señor lo va a usar. Lo va a usar. Y todos aquellos que se creen grandes,
el Señor no los va a usar. Usualmente no quiere decir la regla que es así siempre, no. Han habido grandes personas que el Señor los ha usado. Por ejemplo, Pablo. Saulo era un príncipe, lo mismo que Bernabé. Sabe que yo estaba estudiando y la historia dice que tanto Saulo como Bernabé, los dos juntos estudiaron a los pies de Gamaliel. Los dos llegaron a estudiar allí. Eran personas de alta alcurnia, muy altamente educados. Bernabé no estaba lejos de Pablo, por no decir que estaban igual. Entonces no siempre es la excepción, pero son más raros. Casi siempre Dios escoge lo mejor. Y él está siendo criticado porque le están diciendo, ¿cómo es que se mete con lo peor que existe en nuestro país? Los publicanos, los cobradores de impuestos. Y el Señor les dice esto: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Él estaba consciente que para curar las enfermedades del alma tenía que ir donde estaban los enfermos. ¿Cuál es el lugar de un doctor? Es el lugar donde la enfermedad más abunda. ¿No es acaso el hospital? Nosotros nos podemos asociar con personas degradadas y viciosas y muchas veces no sabemos si eso es un pecado o es un deber. Pero eso lo define el propósito por el cual nos asociamos con este tipo de persona. Si nos asociamos con este tipo de personas para revolcarnos con ellos en lo vil, en lo sucio, pues sí, es pecado. Pero si nos asociamos con ellos como lo hizo Jesucristo, que Él descendió hasta este tipo de persona para elevarlos a su nivel, eso lo hizo Jesucristo, entonces también es nuestra misión. Nosotros no podemos menospreciar a una de estas personas bajas. Tenemos que bajar hasta donde ellos, pero no para revolcarnos con ellos, sino para elevarlos a una posición noble y digna, y lo más importante, a la altura de lo que Jesucristo dice. Y por eso encontramos que Leví Mateo hace una comida especial para Jesucristo, y allí él invita a todos sus compadres, a todos los que hacen lo mismo, y esto causaba un malestar terrible. Pero Dios no hace acepción de persona. Él le da la oportunidad a todos aquellos, y la persona es la que va a decidir si sigue al Señor o no. Esa tiene que ser nuestra misma aptitud para todas las personas, y se nos prohíbe marginar a cualquier persona. Se nos exige darle la oportunidad y ayudarle lo mejor que podamos, y la persona va a decidir qué hacer en su vida. Muy bien, encontramos la pregunta del ayuno. ¿Ve? En Mateo 9 encontramos algo interesante. Mateo 9:14, que está diciendo lo mismo, ¿no es cierto?, ¿no?, que Marcos. Y ahí dicen, entonces los discípulos de Juan. Ahí es un poquito más claro. En Marcos dice que se acercaron para preguntarle, ¿por qué nosotros y los fariseos, por qué nosotros ayunamos pero tus discípulos no ayunan? Mateo 9 dice, entonces los discípulos de Juan se acercaron a él y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos pero tus discípulos no ayunan? Ahí hay una asociación extraña. Y
Al mismo tiempo comprensible, Juan estaba en una prisión que se le llamaba el fuerte de Maqueronte, así se le llamaba, estaba encarcelado. Y los discípulos de Juan no podían dejar de sentir entre el contraste de su maestro en una prisión y Jesús en una fiesta. Si se da cuenta, Juan, el gran anunciador de Jesucristo y maestro de muchos allí que fueron bautizados por él, veían la diferencia. Al que había anunciado Juan como el que había de venir, el Cordero de Dios, estaba en una fiesta y el discípulo en prisión. Según la historia, los judíos ayunaban el día jueves y ayunaban el día lunes. Fíjense bien, ellos decían que el jueves fue el día en que Moisés subió a la montaña cuando habló con Dios. Eso es lo que dice la tradición judía, la historia judía. Y el lunes ayunaban porque ese fue el día que regresó de la montaña. Y por eso es que en Lucas 18:12 usted encuentra que dice ayuno 2 veces a la semana. Era una costumbre ayunar y usualmente era el día lunes y el día jueves en conmemoración de Moisés, tanto su ida a la montaña como su regreso de la montaña. Y aquí hay algo interesante porque el ayuno en sí es bueno y Dios lo ve bien. Es más, Dios ordenó el ayuno, pero el ayuno no es una demostración externa de un rito. No es eso, sino es lo que está en el corazón. Muchas veces nosotros ayunamos como una obligación y eso no es eso el ayuno. No es para cumplir un sacrificio, no lo es. El ayuno es una entrega a Dios, es algo profundamente secreto, es el derramamiento de nuestra alma delante de Dios, ya sea por agradecimiento o por un pedido. Pero aquí los fariseos tienen una práctica que se ha hecho un ritual exterior y no tiene realmente la estructura del ayuno. Y Jesucristo les contesta bien interesantemente en esta parte. Déjenme leerlo. ¿Qué es lo que Jesucristo dice allí? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Los discípulos están con Cristo, tienen el evangelio de la felicidad. No es día de tristeza, no. Jesucristo está con nosotros y tiene que ser para nosotros un día de alegría. Versículo 20, Marcos 2:20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Este es momento de gozo, no es momento de tristeza. Este momento no es para ayunar, dice Jesucristo. Este momento es para deleitarse. Yo estoy con ellos. Va a llegar el momento en que van a tener que ayunar.
porque ellos van a tener tristezas, preocupaciones, problemas, enfrentar persecución y muerte cuando el esposo les sea quitado. Pero este no es el momento, es un momento de gozo. Cuando Jesucristo viene a nuestra vida, no es un momento de tristeza, es un momento de gozo. Cuando celebramos la Santa Cena, no es un momento de tristeza, es un momento de gozo, porque allí estamos conmemorando la muerte de Jesús, no en tristeza, sino en gozo, porque eso confirma el perdón de nuestros pecados cada vez y cuando vamos donde Él y pedimos perdón por nuestras faltas. Y eso es lo que Jesucristo le está diciendo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. El vino nuevo tiene un poder de fermentación. Y si se lo pone en un odre viejo, lo va a terminar reventando y la pérdida es doble. Se pierde el odre y también se pierde el vino. Y ahí Jesucristo le está diciendo, mira, estos discípulos son odres viejos. ¿Cómo voy a poner la esencia del evangelio en ellos? No la van a soportar. Ten calma. Deja un poquito que avancen. Cuando venga el día del Pentecostés y ellos reciban el Espíritu Santo, entonces el odre va a estar en perfecta condición para recibir el nuevo vino del Espíritu Santo, que es poder de lo alto. Nosotros no podemos recibir vino nuevo en odre viejo. Muchos de nosotros nos preocupamos por el día del sellamiento. ¿Cuándo va a ser? Esa no es preocupación de nosotros. El espíritu de profecía dice que nuestra preocupación es en este momento limpiar el recipiente de toda maldad, sacarle todo lo sucio y dejarlo boca arriba, para que cuando venga la lluvia tardía, el ungimiento del Espíritu Santo, ese recipiente pueda acaparar toda esa lluvia que va a caer. Si ese recipiente está sucio, está hasta la boquilla de suciedades que no lo hemos limpiado, entonces va a ser imposible que la lluvia tardía llene el recipiente de esa agua que representa la presencia, el derramamiento del Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando allí. El Señor les dice, ¿cómo voy a poner un evangelio nuevo en estos odres viejos? No tengan paciencia, tengan paciencia. Estos odres tienen que ponerse bien en buen estado antes de recibir el vino nuevo, porque si no están en buen estado no van a poder soportarlo y voy a tener doble pérdida, tanto el vino como estos odres. Y eso sucedió en el día del Pentecostés, cuando los odres estaban preparados para recibir el vino nuevo del derramamiento del Espíritu Santo. Eso se aplica a nosotros. Tenemos que tener en este caso no odres, sino nosotros como vasijas de barro aseaditas para el día de la gran tormenta, el día de la lluvia tardía, donde se va a derramar el Espíritu Santo, y sencillamente no tenemos que preocuparnos cuándo va a ser, sino que tenemos que preocuparnos ahora de asear ese contenedor y tenerlo boca arriba, por el momento que sea que llueve, esté preparado para acaparar esa lluvia que se está esperando desde que el hombre cayó en esta tierra. Muy bien, ¿cómo vamos con el tiempo? Se nos ha avanzado el tiempo. Vamos a tratar de avanzar un poquitito. Día martes, el Señor del sábado.
Vamos a ver, Marcos 2, 23 y 24. Los discípulos comienzan a arrancar espigas cuando tuvieron hambre. Y allí son criticados por la acción que están haciendo. No se los acusa de robo, porque la ley permitía que si alguien tenía hambre podía arrancar un poco de trigo, triturarlo con las manos y comerse ese trigo. Allí se los acusa de profanar el día sábado porque los rabinos habían decidido que arrancar el trigo debía interpretarse como segar y frotarlo como trillar. Incluso ellos habían puesto una ley que prohibía caminar sobre la hierba porque era una especie de trillar. Además, no permitían que en día sábado se tomara un de ningún árbol porque eso se consideraba trillar. Y ahí Jesucristo les dice, mira, ¿no te acuerdas de que David en un momento de apuro tomó de los panes de la proposición o de la presencia, que eso es lo que significa, de la presencia divina, que simbolizaba a Dios de ser el pan de vida, y se lo comió, y él era laico. La ley decía que en el santuario tenía que haber una madera de acacia, y cada sábado se colocaban sobre esa manera 12 panes horneados en 2 hileras, o sea, 6 y 6. Estos panes se rociaban con incienso y luego permanecían allí hasta el sábado siguiente. Luego se reemplazaban por 12 panes nuevos y los sacerdotes tenían que comer ese pan viejo allí mismo en el lugar santo sin tener que comer. Pero aquí encontramos a David, que tiene un momento de apuros y entra en ese lugar. Tenía hambre él y sus hombres, y toma de esos panes que no era permitido, y él come y lo lleva a sus hombres. La ley decía algo diferente, pero aquí Jesucristo le está diciendo que muchas veces la necesidad de un hombre, en este caso de David, que era hambre, es mejor preservar la vida que cumplir una ley. ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesucristo? Jesucristo está tratando de decir que los reglamentos son importantes, porque los reglamentos son importantes. Pero Él está tratando de enseñar a la gente que a pesar que un reglamento es importante, es más importante una persona. Y si a veces tenemos que hacer el bien y hay que romper un reglamento, pero hay una necesidad, es permitido. Entonces, no podemos dejar a una persona sin suplirle sus necesidades por un reglamento. No, la persona es más importante que un reglamento. Y en el caso de David, ahí hay un reglamento, ahí hay una orden que se había dado, pero ante la necesidad, el reglamento se rompió y el hambre fue satisfecha. Y esto es lo que está pasando acá. Jesucristo no le está peleando la ley de los rabinos, no. No les está diciendo que no es así, aunque estaba en sí incorrecta, porque habían hecho del sábado una carga. Pero él está diciendo, mira,
ustedes tienen ciertos reglamentos y están bien. No nos vamos a meter en discusión con esos reglamentos, pero yo quiero decirles que aunque el reglamento en sí pueda que tenga un fin bueno, es más importante la persona. La persona no va a aguantar hambre hasta la noche por un reglamento cuando sencillamente puede arrancar un poco de trigo, frotarla en su mano y saciar el hambre. Muchas veces nosotros entramos en ese error. Creemos que el reglamento es más importante que la persona y muchas veces eso es el pasaporte para llevarnos al fanatismo. No se va a pecar directamente contra Dios transgrediendo un mandamiento. No. Pero hay ciertos reglamentos donde la persona es más importante. Y por eso es que en el sábado Dios permite hacer el bien. Lo permite totalmente, porque en el sábado se hace todo lo que es necesario y no se hace lo que es innecesario. Entonces el Señor termina diciendo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y en esta parte, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor a un día del reposo. El mandamiento dice que no tenemos que hacer ninguna obra ajena, ningún negocio. Pero si hay una persona que tiene hambre, no la vamos a dejar con hambre, le vamos a proveer alimento. Pero si no tenemos alimento a la mano y lo único que hay es comprar, pues hay que irlo a comprar. Porque a pesar que el reglamento dice que no, la persona es más importante que el reglamento. El sábado fue hecho para eso, para hacer el bien. Entonces yo encuentro una familia que la voy a visitar y me doy cuenta que no han comido en ese día. Y yo le digo a la familia, sí, bueno, sí, nosotros entendemos que tienen hambre, pero hoy en sábado nosotros no compramos, así que aguántense en unas 5 horas más y cuando pase el sábado yo voy a traer comida. No, eso es totalmente ridículo. El mandamiento dice que no, pero aquí está la excepción, hay una necesidad, hay hambre. Entonces yo voy a la tienda y les compro comida inmediatamente. Pueden ir conmigo y comer en la tienda si es posible. Pero estando en la tienda yo no puedo decir, ¿sabes que yo no tengo ni tomates ni pepino en la casa? Voy a comprar de una sola vez todo lo mío. Ahí incurrió en pecado, porque eso no es una necesidad. Usted puede regresar más tarde y comprar lo suyo. Y eso es lo que Jesucristo está tratando de decirle a esta gente. Mira, hay un mandamiento escrito y ustedes tienen un reglamento extra. Pero ese reglamento, aunque tenga un fin correcto, es más importante la persona que el reglamento. Y si en sábado hay que hacer un bien y hay que romper el reglamento por hacer el bien, entonces que se haga, no hay ningún problema, porque el sábado fue hecho para hacerle bien al hombre. Y yo aún sigo siendo el Señor del sábado. Yo mismo lo creé para eso. Interesante, ¿no? Y a veces encontramos en nuestra iglesia hermanos que creen que el mandamiento es inquebrantable y no se puede suplir aún la necesidad de alguien por no romper el mandamiento. No, eso es un error. Jesucristo lo mostró allí. No estamos mandando a todos a profanar el día sábado. No, estamos diciendo que hay circunstancias donde la necesidad impera y entonces es más grande, es más importante la necesidad, el apuro, el sufrimiento de una persona que el mandamiento escrito, porque Dios nos dio la libertad de hacer eso y el sábado fue hecho para hacer ayuda, para dar ayuda a nuestro prójimo sin importar lo que tengamos que hacer con tal de ayudarlos. Jesucristo lo permitió y Él lo hizo. Muy bien, vamos a pasar la sanación. Vamos a ver cuánto tiempo. Ya se nos fue el tiempo. Muy bien, aquí hay un hombre
en el 3, en el capítulo 3, vamos a ver qué es lo que pasa allí, que se lo encuentran en sábado. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, capítulo 3, versículo 1 al 6. Y había un hombre que tenía una mano seca y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Andaban los espías a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, un enojo santo, no un enojo pecaminoso. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. El espíritu de profecía dice que aún no tenemos que airarnos. ¿Cómo va creciendo el evangelio? Airaos, pero no pequéis. Y el espíritu de profecía dice que tenemos que dominar el enojo. Ni siquiera tenemos que enojarnos, mantenernos quietos. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada. Y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él, para destruirle. Esta es una de las situaciones más extrañas que puede allí, porque Jesucristo les dice: ¿es lícito en día sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Ellos están allí molestos porque Él va a hacer el bien, pero no se percatan ellos que en ese mismo día, ellos traman con los herodianos para quitarle la vida. Y por eso es que Jesucristo le está preguntando con anterioridad: ¿qué es lícito? ¿Hacer bien, hacer mal? ¿Salvar la vida o quitar la vida? Porque él sabía que después de eso, en ese mismo día sábado, los que le estaban criticando por hacer el bien iban a ir y se iban a conflagrar con los herodianos, que eran enemigos de primera, para quitar la vida. Por eso que Jesucristo les pregunta: ¿qué es mejor? ¿Tienen problemas que yo haga un milagro de sanación? Sí, tienen problemas, ¿verdad? Pero yo les digo que después del milagro no van a tener ningún problema ir a tramar como matarme. Por eso les pregunto: ¿qué es mejor, quitar la vida, salvar la vida o quitar la vida? Ellos mismos habían elaborado una sentencia. Fíjense que aquí pasa algo bien interesante. Ahí hay un pedacito de historia escrito por un historiador, valga la redundancia, que él presencia lo que pasa allí. ¿Ok? Y el historiador es Jerónimo. Jerónimo, famoso el hombre, ¿ok? Eh, dice que el hombre de la mano seca era un albañil, ¿sí? Y él dice que pidió ayuda en los siguientes términos. Dice que él dijo: yo era albañil buscando mi vida con el trabajo manual. Te suplico, Jesús, que me devuelvas el uso de mi mano para que no me vea obligado a mendigar mi pan. Lucas, el doctor Lucas, es más cuidadoso que Marcos, y él en Lucas 6:6 dice que la mano que estaba dañada era la mano derecha. Léalo, y dice que en Lucas 6:6 era la mano derecha. Y el Señor, molesto con esta gente por la hipocresía, viene y le dice al hombre: ponte en medio. Y el hombre se pone en medio y le dice: estira tu mano. Y la mano se restableció. Ante ese milagro, el mundo de ese tiempo estaba perplejo. Se elevaba una pregunta y decía: ¿quién es este? Nunca hemos visto tales cosas.
Este es el mundo normal, podríamos decir, de la religión, pero sus dirigentes estaban enojados. Y ante ese milagro que traía bien a un prójimo, por haber quebrantado el mandamiento humano, no el mandamiento divino, ellos van y quebrantan el mandamiento divino al asociarse con los herodianos ese mismo día para planear la muerte del que hacía milagros. Muchas veces encontramos que los más grandes enemigos se unen con un fin común. Hay personas que son de un polo opuesto a otro, pero cuando alguien se les interpone en medio, estas dos personas, no importa qué opuestas son, se llegan a unir para eliminar a eso que les está causando estorbo. Y eso está pasando con los fariseos y los herodianos. Los herodianos eran seguidores de Herodes y creían que por medio de Herodes se podían cumplir todas las profecías que hablaban del Mesías. Y por eso impulsaban el gobierno herodiano. Y Herodes era un rey supuesto en Israel, pero no era legítimo. No era ni siquiera de allí. No lo era. Y era una dinastía que había tomado posesión del reino de Israel cuando el verdadero Mesías estaba allí. Ese reino le pertenecía a Jesucristo por linaje. Hijo de David e hijo de Abraham por los dos lados, tanto por el lado de José como por el lado de María. Y él tenía que sentarse en el trono donde se sentó David y ahora se sentaba Herodes. Pues estos, que son enemigos de los fariseos, se unieron. Los demonios, entre ellos, dice el espíritu de profecía, tienen tremenda enemistad. Constantemente pelean y se guerrean el uno al otro. Pero cuando se trata de Jesucristo, se unen en una armonía increíble. Y eso es lo que pasa con el mundo. Pueden ser los más grandes enemigos, pero se unen en una extraña unión para extirpar lo que ellos creen que es incorrecto o les estorba. Jesucristo sencillamente se retiró. Su hora aún no había llegado y por eso Él decide retirarse. Es deber nuestro saber cuándo tenemos que retirarnos y cuándo no tenemos que retirarnos. Una vez Lutero dijo: aquí estoy y no puedo hacer nada más. Dios me ayude, amén. No podía retirarse. Pero hay otras ocasiones que se ha dicho que si el mal y el peligro está, huir de una ciudad a otra. Nosotros tenemos que saber cuándo tenemos que retirarnos y cuándo no. Jesucristo sabía que tenía que retirarse. Su hora no había llegado. Bueno, tenemos ya poquito tiempo, ya no tenemos los errores de la, ¿cómo se llama? Historia Sándwich, parte 1 y parte 2. Ahí encontramos 3 errores. Vamos a hablarlo rápidamente. La familia buscando a Jesucristo creyendo que estaba loco, y los fariseos o los dirigentes religiosos diciendo que Jesucristo tenía a Belcebú. Los dos grupos enfilados, supuestamente unos para bien haciendo el mal y los otros
enfilados en el mal haciendo el mal. O sea que muchas veces podemos hacer el bien supuestamente y creemos que estamos haciendo el bien, pero estamos haciendo tan mal como el que está haciendo mal. Y aquí encontramos que los hermanos de Jesús creen que Él está loco. Ha dejado su mundo, no se alimenta, pasa las noches orando, pasa largas horas de trabajo, se ha salido fuera de sí, y por el bien de nuestro hermanito y de nuestro hijo, vamos a irlo a traer y lo vamos a arrestar y lo vamos a tener en la casa para que se aquiete y se calme y se alimente, porque está en grave peligro. Tiene que estar fuera de sí, porque una persona normal no hace eso. Bajo el disfraz del bien, la obra del diablo haciendo su efecto. Por el otro, encontramos a este grupo de gentes que está declarando que Jesucristo tiene a Belcebú. Fíjense que entre una de las cosas que a Jesucristo le decían es que él tenía un demonio. ¿Sí? Usted lo encuentra en todos los 4 testamentos, en los 4 evangelios y en Hechos también, en todo el Nuevo Testamento. Pero aquí no lo están acusando de que tiene un demonio, sino que tiene a Belcebú, que tiene al príncipe de los demonios, y por tener al príncipe de los demonios tiene derecho, tiene autoridad sobre los demonios inferiores, y por eso es que los demonios inferiores le hacen caso, porque él tiene al demonio superior, que es Belcebú. Están enfrascados en el mal para el mal. Los otros están enfrascados en el bien para el mal. O sea que los dos bandos, aunque tienen banderas diferentes, la consigna es la misma: hacerle mal a Jesucristo. Hasta aquí nos quedamos, hermanos. Se nos ha ido largo. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos algo para la iglesia, y tenemos que saber correctamente si estamos haciendo el mal disfrazado de bien, o estamos haciendo el mal abiertamente en contra de la iglesia, en contra de nuestros hermanos, o en contra de Jesucristo y Dios, que en verdad no hacemos nada contra eso. Solo nos queda la estampa de nuestro sentimiento. Solo nos queda la mancha de lo que intentamos hacer, porque Dios no le podemos hacer nada, ni a su iglesia tampoco, y los perdedores somos nosotros. En este caso, María y sus hermanos estaban en el bando perdedor por su creencia de querer ayudar a Jesús, por su demencia, estaba fuera de sí, en nombre del bien haciendo un mal. Los otros, ya sabemos, estaban definitivamente en el mal, abiertamente tratando de hacer un mal. Bueno, gracias a todos, nos despedimos. Primero Dios, nos vemos Dios mediante la otra semana con una de estas lecciones interesantes. Feliz semana a todos.